Sen máis preámbulos, imos dar paso xa ao noso conferenciante, ao profesor Daniel Casani Comas, que nos falará de... Sí. Vale. Nada, unas indicacións técnicas que son sempre necesarias. Ben, como dicía, pois aquí teño a miña esquerda ao noso conferenciante invitado, o profesor Daniel Casani Comas, que a verdade é un bello amigo. Xa a relación que ten coa Universidade da Coruña pois xa se remonta hai uns cantos anos. É sempre un placer volvelo a recibir nesta casa, nesta universidade. A verdade é que cando Ana María Peña, que como sabedes é a responsable da unidade de teleformación e todos a coñecemos ben, non? Me chamou e me dixo: mira que vin que vai falar no SIMO. Bueno, imos deixar que entren os estudantes porque así e que se senten, porque temos público novo, que tamén iso é moi importante para nós. E comenzamos. Moitas grazas, porque é unha alegría tamén ver aquí mozos e mozas como a vos, estudantes que vides a esta conferencia. Ben, como dicía, vou empezar en parte o que vou repetir o que xa dixen, que temos aquí o prazer de ter hoxe con todos e todas nós o profesor Daniel Casani Comas, que ven da Universidade Pompeu Fabra e que non é a primeira vez, como xa dixen, que estivo nesta universidade, xa colaborou connosco, sobre todo coa Facultade de Filoloxía, en varias ocasións, tanto en programas de doutoramento como en mestrados. E, bueno, este ano, Ana María Peña Cabanas, que é a nosa técnica de teleformación, cando estábamos a preparar estas xornadas, me di, é que lín algo moi interesante sobre unhas declaracións que fixo un dos ponentes que vai ao SIMO Educación, e que se chama Daniel Casani. Estaría genial que viñese a nosa universidade. E así foi, porque entre as cuestións que dicía nunha entrevista, Daniel, era que a aprendizaxe informal en liña pois tiña un gran potencial, e algo tamén moi interesante que comentaba era que os estudantes aprenden, os mozos e as mozas, o que lles interesa, non? Entón, tamén aprenden mentras se divirten, non? Entón, bueno, nós o que temos que buscar é precisamente eso, non? Nós como profesores o que temos que conseguir é que tamén esas materias que estamos a impartir día a día, conseguir que lles interesen aos nosos estudantes para que así a aprendizaxe resulte moito máis motivadora e moito máis efectiva, non? Porque tamén para nós, como profesores, pois a maior satisfacción que podemos ter, aínda que ás veces non volo parezca, é a estudantado satisfeito e interesado pola materia que damos. E tamén, claro, nós temos un papel moi importante en conseguir que vos os interesedes, non? Ben, eu penso que podería estar falando do currículum do profesor Daniel Casani durante moitísimo tempo, non? Pero a verdade é que eu penso que é mellor que o escoitemos. Ten unha dilatadísima experiencia, ele é licenciado en Filoloxía Catalana e tamén, bueno, é doutor en Filosofía e Letras e Ciencias da Educación. E, bueno, traballou en moitísimos proxectos de investigación
pronunciou conferencias en moitísimos lugares do mundo, é invitado habitualmente por distintas institucións e universidades. E a verdade é que moi probablemente moitos de vos e moitas de vos coñezades libros que xa hai tempo comenzou a publicar, algún xa clásico, non? Como ese de La cocina de la escritura, de escribir el escribir, reparar la escritura, Tras las líneas, taller de textos, afilar el lapicero, en línea, leer y escribir en la red, laboratorio de textos, bueno, no son pocos los libros que he escrito, además libros de carácter, la mayoría de ellos divulgativos, ¿no? Dirigidos al gran público. Yo creo que esa es una de las grandes capacidades y habilidades del profesor Daniel Cassany, que es capaz de transmitir muy bien al público pues, el mensaje que desea dar, ¿no? Y de una manera muy amena enseñarnos pues, cuestiones que son de interés fundamental para que nosotros podamos también entender esas claves del aprendizaje, ¿no? Bien, entón, sen máis, sen determe máis, voulle dar paso para que nos fale de renovar, de cómo renovar esas materias, ¿no? Y de los éxitos y fracasos de la innovación docente, porque sí es cierto que bueno, siempre parece que hablamos de innovación, que se puede asociar, ¿no? A éxito, pero bueno, a veces también innovar lleva aparejados importantes fracasos, ¿no? Como todas y todos sabéis. Entonces, bueno, pues tienes la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Vale? Bon día, bons días. Agradezco la invitación para estar aquí. No hay tantas universidades donde haya venido tantas veces a lo largo de tantos años en distintos centros, de modo que me siento en parte como en casa. Vengo muy a menudo a Coruña, tengo casi familiares aquí en Coruña, muchos amigos, y me siento muy a gusto, de modo que agradezco más todavía esta invitación. Y me gustaría pues, corresponder con una bonita conferencia, ¿no? Que responda al título, que encaje con estas jornadas que van dirigidas sobre todo a docentes y que tratan de la innovación docente, pero que también ofrezca algo a todos estos estudiantes de filología que habéis llegado ahora, ¿no? No voy a hablar de la presentación que hice en SIMO, aunque realmente es un tema muy interesante, pero os voy a indicar dónde podéis encontrar datos al respecto. No lo voy a hacer porque allí hablé de chicos jóvenes que aprenden cosas alucinantes fuera de las universidades y sin profesor, ni currículum, ni libro de texto, como una chica que aprende coreano porque le gusta el dorama. ¿Conocéis el dorama? La serie, sí. Los jóvenes me dicen sí, sí. Los profesores, no, no. El dorama, el K-pop y todas estas cosas, ¿no? Y entonces hablaba de los límites del aprendizaje informal, ¿no? De hasta qué punto se puede aprender una lengua, por ejemplo, sin profesor, en línea, y una lengua como el coreano, que utiliza otro sistema de escritura, etcétera, ¿no? No. Tampoco quiero hacer una charla explicando las maravillas de una asignatura o de distintos programas, porque me parece que transmiten ideas un poco simplificadas a veces de lo que es la realidad, ¿no? Y me siento mucho más cómodo hablando de éxitos y fracasos, adoptando una perspectiva más realista, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, hay estas cosas que funcionan, estas otras que no van tan bien, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues vamos allá. Entonces pues he tomado una asignatura que he hecho durante bastantes años que se titula Redacción Especializada. He pensado que era idónea para todos, para los que no seáis de lengua o de lenguas o de literatura, porque probablemente vuestros alumnos también tienen que escribir.
parece imposible, ¿no?, pensar que alguien pueda graduarse hoy en día sin poder escribir de una forma coherente, pero también sabemos que muchos estudiantes tienen muchas dificultades, no porque sean malos, sino porque escribir es muy difícil, realmente muy difícil, y la exigencia que tenemos es muy alta. Entonces voy a mostrar distintos recursos, distintas dinámicas, y espero que esto, pues no voy a ocultar las dificultades que tienen todas estas dinámicas, ¿no? Y lo he subido todo a la nube. Lo he subido todo a la nube en este vínculo que veis aquí, al que podéis entrar ya ahora desde vuestras tabletas, o copiándolo o haciendo una fotografía si queréis. Y si tenéis un decodificador de códigos QR, estáis invitados a abrir vuestro móvil y a acercarlo a este código y a llegar directamente a la nube. Allí encontraréis esta presentación en PowerPoint, en formato PDF, y también un artículo que escribí hace un par de años de un tema muy relacionado para un congreso de investigación en enseñanza de la escritura académica. ¿De acuerdo? Vamos allá. Antes de explicar la experiencia en concreto, con detalles, con capturas de pantalla, con todas las valoraciones de los estudiantes, mi valoración, etcétera, voy a hacer un retrato global de mi experiencia como docente en la universidad. Yo ya tengo 33 años de servicio, según mi expediente académico, no todos en la universidad, pero sí que habrá 30 en 2 universidades distintas. He dado muchas clases y he visto cómo cambiaba todo, ¿no? Y entonces eso también me ha gustado ofrecer un poco me gustará ofrecer un poco mi perspectiva de cómo son estos cambios y de qué ventajas y qué inconvenientes tienen, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Vamos aquí. Entonces, primero voy a explicar un poco en qué trabajo actualmente. Actualmente soy más un investigador que un docente. O sea, mi trabajo consiste más en buscar dinero, en escribir proyectos, en formar doctorandos, en revisar papers, en buscar revistas, y tengo pocas clases. Pero bueno, durante estos 33 años la mayor parte de mi tiempo ha sido la docencia, y mi preocupación por la innovación docente pues es muy, muy importante. De hecho, el libro que estoy acabando de escribir ahora es sobre docencia, sobre el arte de la enseñanza. Entonces, bueno, estos son mis proyectos. Si entráis en mi página web, si buscáis las páginas, las palabras clave que tenéis en el ángulo izquierdo superior de cada captura, llegaréis a los sites de Google donde está toda la información, ¿no? Y el que quiero comentar ahora es estos, que son los más actuales y que están más relacionados con el tema de SIMO, por si alguien tiene interés. La historia básicamente es que aquí en IES 2.0, 1.1, estudiamos cómo cambiaba la manera de leer y escribir en los centros de secundaria, no tanto en la universidad, cuando todo el mundo se había digitalizado. O sea, cuando ya no hay papel, teóricamente, cuando todo el mundo tiene un portátil, cuando ya solo hay libros de texto digitales, cómo leemos y escribimos y cómo aprendemos cualquier contenido leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces, el resultado del proyecto fue un poco frustrante porque descubrimos que las cosas no cambiaban mucho. Se ponían mucho dinero comprando ordenadores, mucha inversión, pero luego las prácticas eran más o menos parecidas. No exactamente, porque cuando hablabas con los chicos de secundaria, de bachillerato, te decían que ellos hacían cosas increíbles en la red. Ellos abrían canales, abrían perfiles, conocían gente, hacían doblajes de canciones de anime, hacían cosas increíbles. Entonces fue cuando decidimos trabajar con este proyecto IQDEL 15, que es el que estudia cómo la gente crece y se desarrolla en Internet sin profesor, por su cuenta. Y aquí es donde, si os vais a IQDEL, encontraréis pues, mis investigaciones sobre este tema. De aquí descubrimos que los chicos que aprenden más por su cuenta en contextos informales son los frikis, son los fans del anime, de los gamers, de los cómics manga, los otakus, los scanlators, los que hacen cosplay, lo que queráis. Y entonces, a partir de aquí, organizamos un proyecto muy divertido. Encontramos dinero en el Centro Reina Sofía, que tiene una línea para proyectos de educación. No hay mucho dinero, es muy competitiva, pero vale la pena, que hay una idea para los investigadores en educación, sobre el fandom en la juventud española. Entonces, estudiamos
los jóvenes que estáis aquí, a ver hasta qué punto sois fans o no, hasta qué punto hacéis cosas particulares en la red por vuestra cuenta y hasta qué punto aprendéis. Y la semana que viene en Madrid, en la Fundación Telefónica, se presenta este proyecto, el fandom en la juventud española. Si vais a la red encontraréis un informe de 270 páginas, donde está toda la información de lo que hemos encontrado, de lo que hacéis los jóvenes en cualquier lengua del Estado, en cualquier contexto, para divertiros, pero también para aprender distintos contenidos. Y mi último proyecto, y aquí acabo la presentación de mi actividad, es sobre vídeos, porque lo que aprendimos en este proyecto de fandom es que los chicos que hacen más cosas sofisticadas, que aprenden más y que se dedican más al fandom, son los que producen vídeos. En estos momentos estamos al inicio de un proceso de cambio, de migración del texto escrito al vídeo. Ya empiezan a haber algunos docentes que en vez de pedir un ensayo escrito, piden un vídeo oral sobre contenidos muy diversos. Entonces, lo que estamos empezando a hacer ahora es investigar qué aprenden los chicos, qué aprendéis haciendo vídeos dentro del aula o fuera del aula, por vuestra cuenta, colgándolos en Instagram o en un canal en TikTok. ¿Cuántos tenéis TikTok? ¿Acceso a TikTok aquí? A ver, ¿levantáis la mano? ¿Nadie? No me lo creo. Hay una. Bueno, ya sabéis que TikTok es la web más voraz de los datos personales de cada uno, que los vende al mejor postor sin ningún tipo de escrúpulo, aparte de eso. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la enseñanza más formal dentro de la universidad, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco cómo ha cambiado mi trabajo y con eso lo que quiero también es contrastar con los docentes que hay aquí, porque realmente creo que cada universidad es distinta, como sabemos, como vemos cada vez que pisamos una universidad distinta, ¿no? Se organiza de manera diferente, hay culturas diferentes y sí que hay un marco común, que es este universo Boloña que tenemos, ¿no? Pero puede ser bastante particular en cada ámbito, ¿no? Entonces, mostraré algunos ejemplos de experiencias en innovación, en redacción o en desarrollo, en el punto 3, y luego ya entraré en el punto 4, que es, veo que tengo una versión vieja del PowerPoint, porque aquí faltan el número de transparencias, que son 30 y pico, pero no pasa nada, vamos allá. ¿Cuál es el cambio más importante que yo veo en la docencia en estos últimos 10-15 años? Pues lo que muestra estas fotografías. Hoy ser profesor universitario es mucho más complicado que antes. Es infinitamente más esclavizador, muchas más horas, haciendo actividades muy diversas, y bueno, con satisfacción, claro que sí, porque yo creo que es positivo y que los alumnos aprenden más, pero con notables dificultades porque muchas veces no estás preparado para eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando empecé que básicamente la problemática principal era preparar la clase. Y preparar la clase era básicamente preparar una exposición magistral y algunos ejercicios de evaluación o de aplicación, pero básicamente la preocupación era esta. Sí que había que rellenar actas, había que escribir el programa, pero eso consumía muy poco tiempo en relación con el conjunto de la actividad. En cambio, hoy, por distintas razones que después detallaré, es mucho más complejo. Para empezar, la asignatura ya no la imparte una única persona, sino que son varias personas. Una estructura muy compleja en la que hay un gran grupo, hay varios seminarios, hay una calendarización mucho más estricta, hay unas tareas. Entonces, eso exige pues, mucha más coordinación entre distintas personas. Tienes que escribir la guía docente, ¿no? Nosotros tenemos que hacerla trilingüe. En catalán, pues me imagino que vosotros también, ¿no? En gallego y en castellano, y luego también, bueno, en inglés te ayudan, alguien te lo traduce, pero tiene que estar trilingüe en la web, porque es que si no, no te acreditas como grado de excelencia o como máster de excelencia, ¿no? Luego tienes que enfatizar mucho más el trabajo en línea, hay mucha dedicación en línea a todo lo que sería el Moodle, pero también otras herramientas. Hay mucho trabajo de tutorización, de modo que probablemente yo me siento mucho más satisfecho hoy de mi docencia que hace 20 años. Y no se debe solo a mi madurez
o a mi experiencia, ¿no? Que algo tiene que haber ayudado también. Probablemente es que me siento mucho más cómodo con este sistema, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? En líneas generales, aquí veis un poco el campus donde yo trabajo. Pues claro, la presencialidad es un 25 o un 30% del ECTS, ¿no? Del European Credit Transfer System, o del tiempo dedicado al aprendizaje. Está bien esto de cambiar la perspectiva y hablar de tiempo de aprendizaje y situarlo en un conjunto, ¿no? Pero esto significa que te sientes como un iceberg, como un iceberg, ¿no? Que tú solo trabajas unas pocas horas y tienes que gestionar todo el hielo que está sumergido y que no ves y que es la actividad que hace al alumno fuera, ¿no? La fragmentación que ya he mencionado en grupos grandes, en seminarios, el trabajo por competencias, que es algo que yo creo que a los profesores de lengua o de traducción o de interpretación, que es donde yo trabajo en una facultad de traducción e interpretación, pues no ha supuesto tanto cambio, ¿no? Porque en el fondo ya enseñabas lenguas o enseñabas a traducir o a interpretar pues de una forma muy práctica, ¿no? Pero en otros contextos, en historia, en geografía, puede ser un cambio muy importante, ¿no? En nuestros grados, el 50% de las actividades y de la evaluación tiene que ser en grupo. Tiene que ser en grupo. Esto supone cambios muy importantes. Significa que las tareas tienen que estar pensadas para hacerse en pareja, en pequeños grupos. Tienes que pensar qué haces cuando en la segunda evaluación ya no queda el mismo grupo y queda una persona sola. ¿Le aceptas el trabajo solo? ¿No lo haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué ocurre cuando vienen 3 personas a saludarte a la tutoría? No a saludarte, sino a verte y dicen, mire, es que tenemos un problema. Es que Ramón no trabaja, nos ha dejado colgados. Es que no podemos hacer el trabajo en equipo con él. ¿Qué haces? Es un problema típico de aprendizaje cooperativo, ¿eh? Claro, el problema es que si empiezas a hacer trabajo cooperativo con grupos y no con equipos sin ninguna formación previa, pues evidentemente suceden todas estas cosas. Lo que tienes que hacer es todo un trabajo previo de formación de Ramón y sus 3 compañeros para desarrollar pues, responsabilidad, trabajo cooperativo, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha reducido la magistralidad, que no me parece mal, pero bueno, con todas estas dificultades, y también se ha enfatizado mucho la tutoría, que es, yo creo, un punto negro o un punto oscuro dentro del sistema, ¿no? Porque la gente te dice, no, yo dejo que sean los alumnos, los estudiantes los que vengan a tutoría, pero los estudiantes muy pocas veces vienen a tutoría si no es que han suspendido el examen. Vamos a ser sinceros, ¿no? Si dices, no, tutorías obligatorias, hay que, bueno, entonces ya tienes todo tu horario repartido y hay como una peluquería, ¿no? Donde vas repartiendo horas con todas las dificultades que lo haces, de acuerdo, y con gusto, ¿eh? Pero tiene muchas dificultades también, ¿no? Entonces, en este contexto ha crecido notablemente la gestión administrativa. Entonces, hay muchas actividades que antes no hacíamos los docentes, las hacemos ahora los docentes, como las que veis aquí, que no voy a detallar, ¿eh? No lo estoy criticando, me parece probablemente más sensato, pero no necesariamente esto se reconoce luego en la actividad, ¿no? Por ejemplo, un gran debate que hay en nuestra universidad es que una asignatura donde hay 100 alumnos tenga el mismo peso en el POA del docente que una que tiene 10, por ejemplo, ¿no? Esto es dramático, ¿no? Porque evidentemente el volumen de trabajo y de administración que tienes no es muy alto, ¿no? Luego tenemos el tema de la docencia mixta, que exige pues, un trabajo muy dedicado, casi equivalente al de la actividad en el aula, ¿no? O sea, toda la gestión de Moodle, ¿no? Es semanal, requiere conocimientos muy específicos de cada herramienta, ¿no? Muchas veces es insuficiente, ¿no? O sea, yo recuerdo hace años que los alumnos, yo armaba un foro de preguntas y respuestas para cada asignatura para atender todas las dificultades que tuvieran los alumnos y nadie me escribía allí. Yo digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis ninguna dificultad? Todo es tan perfecto en esta asignatura que todo queda claro. Dice, no, es que tenemos un grupo en Facebook. No había WhatsApp
todavía, ¿no? Tenemos un grupo en Facebook, entonces cuando alguien tiene un problema, pues lo escribe allí y alguien le responde. Yo digo, ¿y por qué no me hacéis amigo allí? Porque yo os voy a valorar. O sea, como soy un profesor cooperativo, pues yo a la persona que ayuda a otra a solucionar un problema para que pueda funcionar mejor en la asignatura, que se llama interdependencia positiva en teoría de aprendizaje cooperativo, pues yo le voy a dar más puntos al final de curso, ¿no? Pero no funciona. O sea, los grupos de alumnos, yo creo que los profesores no tenemos que estar allí, porque si creáis un grupo de WhatsApp y el profesor pide entrar y el profesor entra, lo que vais a hacer en primer lugar es crear otro grupo de WhatsApp sin el profesor, porque la gracia precisamente es poder hablar de la asignatura sin el profesor. Y me parece muy bien, ¿no? Entonces, no sé, en la asignatura que llevo ahora, pues desde el primer día de clase los alumnos que son alumnos de un máster de formación de profesores de secundaria, tienen un grupo de WhatsApp en el que yo no estoy, pero yo tengo contacto directo con la coordinadora del grupo de WhatsApp. Y entonces cuando yo tengo que enviarles un mensaje, yo se lo envío a ella lo transmite al grupo y si hay algún malestar o algún problema, ella me lo envía a mí a través de este vínculo, ¿no? Pero ellos pueden hablar libremente todo lo que quieran de mí, del máster, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y lo que está empezando a ocurrir, no sé si pasa aquí, es que recibes un correo al inicio de un curso y dice, mire, profesor, yo soy María Puyol, estoy en esta asignatura de redacción, lo que pasa es que yo voy a estar todo el trimestre, nosotros trabajamos por trimestres, en Inglaterra. Entonces voy a hacer la asignatura en línea. Y tú dices, perdona, es que esta es una universidad presencial. Se supone que tú tienes que venir a clase, todo está construido de esta manera, ¿no? Ay, pero es que yo no puedo y tal. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Los estudios de biomedicina de mi universidad, que son los que tienen la nota de corte más elevada, donde hay los alumnos más increíbles por su expediente académico, pasan lista y exigen un 85% de asistencia. Y si no vienes, te echan directamente, ¿no? Y son de los más avanzados en estudio de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es el debate que tengo yo ahora interno, ¿no? Porque si lo hago, los alumnos después, a final de curso en la evaluación, es terrible este profesor, lo que hace es obligar a los alumnos a ir a clase porque si no, no iría nadie, estaría solo. Entonces, por esto... Entonces, ¿qué haces? O sea, es un gran debate, ¿eh? Entonces acaba diciendo, mira, vamos a hacer una excepción en tu caso, pero claro, si haces una excepción, luego el año siguiente vienen más pidiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darte una tarea extra para suplir todo el trabajo en clase, pero se supone que tú tienes que venir a clase. O sea, esta es la opción por defecto. Que no lo diga la guía docente no significa que esto no sea relevante. Entonces ya como estamos en este proceso de tener que aclararlo todo, pues ya probablemente tendremos que poner asistencia obligatoria del 85%, del 70% y computar algún sistema. De hecho, en mi universidad ahora ya han empezado a utilizar un programa informático para pasar lista electrónicamente, ¿no? O sea que, bueno, el perfil del estudiante. Yo creo que los estudiantes hoy son mucho más diversos que antes, en lenguas, en culturas, en intereses. Tenemos estudiantes de otros lugares. Es más crítico y exigente, está bien, ¿eh? Esto me parece bien. Tiene una visión más profesionalizadora, esto no sé si es bueno o malo. Yo creo que antes la gente estudiaba lo que quería, lo que le gustaba y no estaba tan preocupado por qué futuro tenía esto, ¿no? En cambio ahora no, voy a estudiar filología catalana porque faltan profesores en secundaria. Voy a estudiar traducción e interpretación porque hay más opciones profesionales que estudiando filología española. Bueno, no sé, ¿eh? Porque el mercado cambia muy rápidamente, ¿no? En cualquier caso es lo que hay. Esto significa que la formación más profesionalizadora, más centrada en actividades concretas, vinculadas con la realidad, es mucho más reconocida que la formación más propedéutica, generalista, no necesariamente teórica, pero más de formación de base. Con lo cual yo creo que tenemos un problema con estas materias más de fundamentos que muchas veces es mucho más difícil tratarlas, ¿no? Y luego pues los estudiantes yo creo que tienen más o menos la misma formación que antes, muy probablemente mucho mejor, ¿eh? Pero no necesariamente están todos preparados
para adaptarse a la vorágine tecnológica que supone este cambio. Entonces puedes encontrar de todo, ¿no? Desde estudiantes que el primer día te dicen, ¡ay, ya le he pedido amistad en Facebook! Ya soy seguidor suyo en Instagram. ¿No le puedo enviar la tarea por correo electrónico? ¿No? Hasta otros que vienen y te dicen, mire, es que yo y los ordenadores no nos llevamos bien. Bueno, pues no sé qué quieres que te diga, si quieres estudiar traducción e interpretación en el mundo moderno, querida, o querido, ¿no? Bueno, vamos a ayudarte, etcétera, ¿no? Pero entonces te encuentras situaciones muy diversas, ¿no? Con relación a ética, con relación a seguridad informática, pero también con relación, por ejemplo, al tema del plagio, el tema de la copia, que muchas veces no hay que verlo de una forma criminal o de fraude, sino que sencillamente es ignorancia, ¿no? El estudiante puede no saber exactamente que tomar un texto de Internet no es igual a explicar un chiste, ¿no? O sea, te explicaron un chiste gracioso en la cena pasada, entonces tú lo repites y no dices, es un chiste que me dijo tal persona en tal lugar, viene de esta fuente. No lo dices, evidentemente, los chistes son de todo el mundo, por lo de que hay Internet también es de todo el mundo, ¿no? Claro, las convenciones académicas no funcionan de esta manera, entonces todo eso forma parte de la educación, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas relevantes que yo me formulo cuando tengo que renovar una asignatura? De hecho, cada vez que hago una nueva edición de la misma asignatura, me planteo estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué funcionó el año pasado y qué no funcionó? E intento cambiarlo, siempre intento renovarlo algo, ¿no? Es más trabajo, pero también me divierto más, porque si no es terrible. O sea, cuando llevas ya 3 o 4 años haciendo lo mismo, me resulta muy difícil motivarme y así es muy difícil que yo pueda mostrar algo de empatía y de transmitir interés al estudiante. Entonces busco algo nuevo que también me incentive a mí, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las tareas centrales del programa? No puedes hacerlo todo, forzosamente hay que elegir. Entonces, una pregunta que me parece muy relevante es, ¿qué es lo esencial de este programa y cómo conecta con actividades que tengan sentido para el estudiante fuera del aula, ¿no? Un profesor de matemáticas me decía una vez, no, mira, yo en bachillerato, y yo tengo que enseñar este programa en primero de bachillerato, entonces yo lo que hago cada año es mirar cuál es el juego de moda y ver cómo funciona todo el cómputo de puntos, cómo se contabilizan, cómo se materializa. Entonces, a partir de aquí intento relacionar los contenidos teóricos con el juego de moda y los alumnos en principio quedan mucho más enganchados, ¿no? Entonces, me parece una buena estrategia, ¿no? Y es un criterio que utilizo, el de intentar buscar... Tengo que explicar la teoría de la relevancia, que es una teoría lingüística bastante abstracta, ¿no? Con muchos conceptos. Entonces digo, bueno, pues vamos a trabajar con chistes. Vamos a buscar chistes y los alumnos tienen que analizar por qué hace gracia un chiste. Y para analizarlo, pues esta teoría realmente ofrece buenos elementos, ¿no? Entonces, buscar este tipo... Tenemos que trabajar la diversidad lingüística, la diversidad. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir a los alumnos que hagan un estudio antropológico, que vayan a un lugar donde nunca hayan estado antes, por ejemplo, una reunión de alcohólicos anónimos, un bar heavy metal, una feria de porno, que se vayan allí a observar lo que ocurre, a ver cómo se comunica la gente y qué especificidades, bueno, ellos eligen el lugar donde quieren ir, ¿no? ¿Y qué especificidades de lenguaje hay en términos de qué lenguas se hablan, en qué variedad, con qué lenguaje, con qué terminología? Y vamos a ver si son capaces de darse cuenta de eso y de reflejarlo en un pequeño informe que no deja de ser un escrito, ¿no? Luego otra pregunta que a mí me tortura bastante es la penúltima. ¿Qué hago en clase para que valga la pena venir? Todo está en Internet. O sea, en Internet están todos los PowerPoints, están todas las instrucciones en el Moodle, ¿no? El mío es muy ordenado. En esta asignatura tenía 70 ítems organizados allí por semanas, todo muy bien en los PowerPoints, hay vídeos, ¿no? Incluso y tal. Entonces, ¿por qué alguien que vive en Gerona toma un tren de 1 hora para venir a 2 horas de clase conmigo o 1 hora y media de clase conmigo y luego toma otro tren para irse a Gerona pagando con todo el tiempo? ¿Realmente vale la pena o no? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, es una pregunta
para la que hay que encontrar respuestas, porque si no, no va a venir, ¿no? Y mi respuesta siempre es: tienes que hacer algo caliente en clase. Algo que anime, que motive, ¿no? Que genere ilusión, que genere ganas, ¿no? Y eso normalmente se basa en el debate, en el diálogo, en el intercambio, ¿no? Entonces la respuesta es que los alumnos te puedan hacer, que los estudiantes te puedan hacer preguntas y que tú puedas respondérselas de una forma mucho más directa, mucho más empática, que si no a través de un foro o de un correo electrónico, ¿no? Y otra pregunta que a veces me pregunto es la última, que es: ¿cuándo es el momento idóneo de decir cada cosa? Porque si todo está escrito en la guía de la asignatura, que tiene 20 páginas, pero los estudiantes no lo leen necesariamente, ¿no? Y entonces hay que decir las cosas en el momento que las necesitan, y eso no es tan fácil, identificar el momento para tener más éxito, ¿no? Bueno, vamos a prácticas eficaces. ¿Qué me ha funcionado a mí? Pues, a ver, voy a buscar la hora para estar... ¡Uf! Terrible. Terrible. Pues... la estructura general de mi universidad, que es algo que vino de arriba, no vino de abajo, es: en los grupos grandes, donde puede haber 80 personas, se explican los fundamentos brevemente, muy brevemente, y se plantean unas tareas relacionadas con los fundamentos. El estudiante trabaja durante una semana con estas tareas y después llega a un seminario donde hay 15 personas, ¿no?, con un profesor, y entonces plantea las preguntas y debate todo esto. Y esto, si realmente consigues tareas, consigues que los estudiantes trabajen las tareas y vengan al seminario habiendo cumplido, funciona bien. El problema es que no es tan fácil encajarlo en un calendario donde ahora hay una huelga, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. En una asignatura pueden haber 5 o 7 seminarios. Hay varios profesores, entonces preparar todo esto para que cuaje es difícil, ¿no? Inevitablemente muchos estudiantes tienen todavía la dinámica de estudiar solo al final del periodo, cuando llegan las evaluaciones finales. Esto se puede ver muy fácilmente entrando al Moodle y viendo el tracking, el traqueo de todos los estudiantes, ¿no? Entonces ves que el nivel de participación del estudiante en la asignatura en línea es más o menos así. Al principio hay una cierta subida, ¿no? Luego es más o menos baja y luego al final coincidiendo con los días últimos de la evaluación. Entonces romper esto no es tan sencillo, ¿no? Hay que generar una cultura muy diferente, ¿no? Las tareas centradas en el estudiante también son muy relevantes, en mi opinión, y eso básicamente se consigue cediendo responsabilidad, o sea, ofreciendo la posibilidad de decidir, ¿no? ¿Cómo quieres que te corrige? ¿Quieres que lo haga pues en línea? ¿Quieres que lo haga en papel? ¿Quieres que lo haga de este modo? ¿No? ¿De qué manera aprovechas más? ¿Cómo quieres hacer esta tarea? ¿Quieres hacerla en un formato vídeo, en un site o en un papel escrito, en un texto escrito en Word? ¿Qué ventajas te aporta cada una, ¿no? O sea, plantear más opciones para que el estudiante se implique, yo creo que es una buena estrategia, ¿no? Incluir fotografías, vídeos, por ejemplo, una cosa muy sencilla que asombrosamente ha tenido mucho éxito en mi práctica es que cada vez que tienen que escribir un comentario incluyan una fotografía. Por ejemplo, tienes que comentar este libro pero con otra persona, porque el 50% de las tareas tienen que ser cooperativas. Entonces cada uno lee el libro, quedáis para tomar un café, comentáis el libro, os hacéis una selfie con el libro en el centro y el café y lo incluís en el comentario. Está bien, ¿no? Además tienes una prueba de que realmente han quedado un día. Bueno, cosas eficaces. La gamificación. Bueno, no soy muy amante de la gamificación. Esto de introducir competitividad. Nunca he sido muy amante de los juegos, para ser sincero. Pero sí que una cierta dosis, por ejemplo... he practicado concursos de blogs, a ver quién hace el blog más divertido, a ver quién hace el blog más sesudo, más documentado, ¿no? Tipo Gran Hermano, ¿no? Aquello con finales, semifinales, un proceso con una votación conjunta. Sí, está bien, ¿no? Pero... O también la subasta, ¿no? Preparas un conjunto de ideas, 10 ideas, 5 falsas y 5 ciertas, ¿no? Se organizan por grupos y das una subasta. Venga, voy a vender las frases, a ver quién compra esta. 50 euros, puja mínima, cada uno tiene 1.000 euros. Entonces ves cómo los grupos se pelean para conseguir una que consideran que es cierta, pero en realidad es falsa. Entonces ves, muy gracioso, ¿no? Está bien, pero...
Quizá porque tengo un fondo más humanista, cooperativo, no me gusta tanto esto de fomentar la competitividad y dar premios, etcétera, ¿no? Otra cosa que yo creo que es el futuro, o una parte del futuro, son estos programas que permiten gestionar la interacción en clase, ¿no? Yo creo que más o menos lo que hacemos fuera del aula, cómo lo combinamos, pues ya tiene ciertas salidas. El problema es cómo haces una clase con 100 alumnos de 2 horas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Nearpod, que lo descubrí hace poco, ¿eh? O sea, ¿no? Que es una versión sofisticada de Kahoot, que conoceréis más, ¿no? Que permite no solo hacer tests, sino hacer actividades, o sea, que resuelva el estudiante actividades de escritura y que se proyecten inmediatamente en la pantalla y poder negociarlas. Pero bueno, ya me voy... Vale, me voy a la experiencia. Y voy a ser más breve porque he consumido casi todo el tiempo, no os preocupéis. Entonces, bueno, en el ámbito de la redacción hemos trabajado mucho en mi universidad desde hace muchos años. Entonces, una cosa que podéis aprovechar, que está abierta pero no está muy etiquetada porque no conseguimos permisos para todos los textos que figuran dentro de la web, es una web de enseñanza de la redacción para todas las áreas, ¿no? Entonces, si buscáis este vínculo que hay aquí abajo, o si buscáis solo centro de redacción, llegaréis, ¿no? Y es una web que tiene miles de documentos, de páginas, que trabaja, por ejemplo, pues todo el proceso de elaboración de un texto, los géneros académicos, de estudio, de investigación, de organización. Para cada tipo de texto, por ejemplo, resúmenes, comentarios, pues hay pautas, hay ejemplos, hay tareas, hay preguntas de autorrevisión. Entonces es un material viejo, ya como podéis ver por el formato que tiene digital, pero que yo creo que sigue siendo válido. De hecho, alguna vez que se cae la web, me empiezo a recibir correos de gente, oye, que se ha caído esto, que nosotros lo utilizamos en tal lugar y tal. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Y vamos brevemente a explicar este ejemplo, ¿no? Entonces, después de muchos años de enseñar a escribir en la universidad, yo tuve un sabático, lo aproveché, me fui a Gran Bretaña, regresé, y entonces me había cambiado el plan de estudios y me tocó una asignatura nueva. Una asignatura que es la que desea cualquier profesor universitario, una optativa del último curso, de tu tema preferido, de aquello en lo que estás haciendo la investigación, de lo que dominas más, de lo que podrías hacer 10 asignaturas diferentes de aquel contenido, ¿no? Bien, ¿no? Dices, fantástico. Y entonces, pues yo me puse a trabajar y dije, no, yo quiero una cosa súper guay, muy innovadora, muy rompedora, trabajando pues básicamente redacción digital, cooperativa, plurilingüe, que es lo que es escribir hoy en día, etcétera, ¿no? Y veréis cómo me pegué un tortazo fantástico. Y entonces, pues bueno, yo diseñé esta asignatura y entonces esta es la que tenía 70 ítems en el Moodle, esta es la versión ya un poco vieja, ¿no? Porque luego he ido evolucionando después del tortazo, aprendes que hay que cambiar un poco. Y entonces creé un grupo de Facebook. Entonces, hace 4 años los alumnos estaban en Facebook, ahora ya no, ahora habría que hacerlo en Instagram o en TikTok, no sé si TikTok da para eso, pero etcétera. Aquí tenía mis 37 estudiantes, ¿no? Como podéis ver. ¿Cómo redactar un... Bueno, este es el grupo de redacción y esta es la foto, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, era un proyecto. O sea, la asignatura era un proyecto. Y el proyecto era crear una web con información y ejemplos de redacción especializada, porque no había casi nada en español y mucho menos en catalán. Y en cambio en inglés, en francés, en alemán puedes encontrar muchas cosas. Entonces dije, chicos, estáis acabando, escribís en 4 lenguas, ya tenéis muchos conocimientos de muchas cosas, ya empieza a ser tiempo de que hagamos cosas serias, cosas realmente que tengan sentidos para el mundo profesional. Entonces vamos a crear esta web, que la podéis consultar ahora, podéis acceder, Redac especializada, que tiene 2 webs, una en catalán y otra en español, esta en castellano, esta es la... Y entonces esta tiene como 30 capítulos sobre cualquier tema que te interese de redacción especializada. ¿Cómo tienes que poner las cifras? ¿Cómo se puntúa? ¿Cuál es la estructura de un informe? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? ¿Cuál es tal? Y esto lo han hecho mis alumnos, ¿no? Durante 4 años. 4 años. Cada capítulo...
Ahora, cada capítulo, como podéis ver, tiene esta estructura. Este es cómo hacer oraciones más claras. Son oraciones muy largas, ¿no? Y luego os explico cómo lo hicimos muy rápidamente, ¿no? Porque es un ejemplo de innovación docente. Entonces, lo primero que yo dije, no, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que la redacción especializada no es solo la que tienen los papers de Science o Nature, sino que es una cosa que encuentras en cualquier lugar y que, por ejemplo, si miras las instrucciones, las normas de uso de una sauna en tu gimnasio, pues es redacción especializada. Si miras toda la normativa para el bising, aquí hay bising, ¿no? En Coruña, sí, o sea, lo de desplazarte en bicicleta por un lugar u otro, ¿no? Pues miras eso, o patinete, ¿no? Que es más moderno todavía, en patinete, ¿no? Aunque bueno, es una ciudad más complicada Coruña, ¿no? Pero bueno, pues miras las instrucciones y realmente son muy técnicas, son complejas, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos fue eso, estudiar el paisaje lingüístico, y lo que hicimos fue crear un perfil en Pinterest, y que los alumnos colgaran fotografías. Los alumnos tenían que, pues en su vida real, identificar textos muy especializados. Podían ser carteles, podían ser textos escritos, y entonces hacían una fotografía, lo escaneaban. Podían ser textos, por ejemplo, de productos de alimentación o de jabones, ¿no? Que son muy técnicos también. Y el objetivo era mostrar cómo la redacción, este contenido del currículum, de un título de lenguas aplicadas y de traducción e interpretación, pues es algo que está en nuestra vida real. Además, tenían que agruparlo por distintos carteles, distintos tableros, que es como lo denomina Pinterest. Al final conseguimos en 4 años 767 fotografías. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y luego este es el perfil de un alumno, donde ellos tenían un mínimo de fotografías que había que colgar y tenían que comentarlas, ¿no? Como si fueran antropólogos, ¿no? He encontrado esta fotografía en tal lugar, es este texto que se dirige aquí, a esta persona para conseguir este objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenían que comentar las fotografías de sus compañeros, ¿no? Porque yo favorecía la interactividad dentro del grupo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo valoraron? Pues muy positivamente, porque se dieron cuenta de la abundancia. También les gustó mucho trabajar con fotografía. La interacción escrita a través de Pinterest fue muy útil también, pero no fue muy útil para el trabajo posterior de construir el capítulo del site que os he mostrado antes. Tuvimos bastantes dificultades técnicas, porque entonces Pinterest tampoco era tan intuitivo en el uso. Y algunos problemas típicos de interferencia privado-académico, ¿no? Que es, ¡ay, profesor, ¿puedo utilizar mi perfil personal para este trabajo? No. No, porque no queremos acceder a tu perfil personal. O sea, hay que empezar a distinguir claramente lo que es tu identidad privada de tu identidad académica, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces recibo un correo, me dirijo a los estudiantes, ¿no? Que pone patitasdeganso47@gmail.com. Tarea de escritura. Profesor, soy María Pujol, le escribo desde mi correo para decirle que no he podido entregar la tarea en el Moodle, entonces por favor se la envío por correo adjunto. Gran error, ¿no? Mi respuesta es, estimada patitasdeganso47@gmail.com. Creo que sé quién eres, pero no voy a responder a tu correo y lo voy a destruir inmediatamente después de haberlo recibido, porque ¿verdad que no te puedes presentar en pijama a clase? Pues tampoco puedes escribirme desde correo privado. Solo puedes escribirme desde tu correo upf.edu. Esto es muy importante y los profesores somos los primeros que cometemos el error de aceptar estos correos. No. Si utilizas patitas de ganso 47 para comunicarte, redirige tu correo de la UDC y me escribes desde allí. Bueno, la segunda tarea, voy avanzando, fue utilizar agregadores, que es un programa muy viejo. Quizá conozcáis Delicious, que fue el de los primeros que salió y que sigue vivo. Digo, supuestamente es mejor, es más actual, está en español, la interfaz. Y entonces, básicamente, es un programa para guardar vínculos, ¿no? O sea, cuando tu biblioteca ya no es lo que tienes físicamente en casa, sino que es todo el conjunto de vínculos que tienes,
tus favoritos ya es una cosa tan complicada, pues si quieres llevarte los favoritos de un lugar a otro y poder consultarlo desde cualquier lugar, pues un agregador de estos es bueno, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer mis estudiantes es, ay, me equivoco siempre, es buscar, creamos un grupo aquí en Digo, y entonces ellos tenían que buscar recursos en cualquier lengua de redacción especializada. Tenían que buscarlos, tenían que etiquetarlos, ¿no? Y aquí tenéis las etiquetas. La lengua, el contexto, por ejemplo, científico, ¿no? Catalán, inglés, español, y luego la calidad. 2Q, calidad, quality, con 2 plus, significaba máxima calidad. En cambio, Q con interrogante significaba calidad dudosa. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Pues para educar en la línea de que en la Internet hay mucha basura. Y entonces, bueno, es así, ¿no? Entonces tú tienes que saber navegar con esto. Entonces no se trata solo de conseguir buenos recursos, que vengan de una universidad o de un autor reputado, etcétera, etcétera, sino que se trata de que aprendas a manejar la basura también y a identificarla, ¿no? Entonces, por eso ellos tenían que identificar recursos de cualidad discutible y tenían que ponerlos de esta manera, ¿no? Y esto totalmente compartido en la red, ¿no? Bueno, aquí veis cómo también comentaban entre ellos, ¿no? Todo lo que habían encontrado, ¿no? Aquí veis la cantidad de recursos que habían conocido, las listas por grupos, etc. Valoración. Bueno, pues valoraron muy positivamente el agregador. Algunos dijeron que lo iban a utilizar para su vida privada. La vinculación con el proyecto final fue más clara. Las etiquetas funcionaron muy bien. O sea, esta tarea de enseñar a curar contenidos me parece muy relevante. O sea, yo creo que los profesores del futuro, por poner un ejemplo, no vamos a explicar la teoría de la relevancia porque va a haber tutoriales en YouTube que lo van a hacer mucho mejor que nosotros, con muchos ejemplos en distintas lenguas, etc. Entonces, el tema será saber encontrar este tutorial y luego no basta con entregar el tutorial al alumno, sino que lo que tienes que hacer es sentarte con el alumno y mostrar al alumno cómo tú entiendes el tutorial. Tienes que mediar el contenido, ¿no? Porque no necesariamente por visualizar un contenido ya lo adquieres del mismo modo que una persona experta, ¿no? Entonces, por eso este trabajo me parece interesante. En cambio, las dificultades de acceso y uso también fueron complicadas, y luego lo que detecté pues, es que muchos estudiantes lo que hacían era una actividad muy de solucionar la tarea. Si yo aquí etiqueto 10 recursos, les pongo las etiquetas, pero realmente no los he mirado a fondo. Y también llegaba un momento de sobresaturación donde se repetían los mismos recursos entre estudiantes y tampoco sabía realmente si habían copiado unos de otros o no. Probablemente no, pero habían coincidido, ¿no? Entonces, bueno, había otras dificultades. Y luego llegamos ya a la parte en la que ellos tenían que redactar un capítulo de un site, ¿no? O sea, el proyecto global era escribir esta web con un site de Google, y entonces cada grupo, cada pareja de alumnos tenía que escribir un capítulo en 2 lenguas, ¿no? En aquel momento trabajábamos con catalán y castellano. Hoy ya lo dejo abierto. Y algunos alumnos, por ejemplo, trabajan con inglés, castellano, inglés, catalán, depende, ¿no? Ahora, hago un paréntesis, mis estudiantes ya no escriben un site porque no está saturado, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo lo que les pido es que escriban la página web de un negocio. Entonces ellos tienen que ir, por ejemplo, a la tienda de pintarse uñas que han abierto en el barrio aquí delante. Llevan unas chicas muy modernas, muy simpáticas, con unas uñas impresionantes, ¿no? Y decoradas. Entonces tienen que proponerles, oye, ¿os parece que os hagamos una página web chula del negocio, bilingüe y tal? Entonces tienen que entrevistarlas, tienen que recoger información, hacer fotografías, recoger otras fotografías y tienen que montar la página web con un mínimo de texto en 2 lenguas, con fotografías, con vídeos, lo que quieran, ¿no? Eso funciona muy bien. Funciona muy bien y es relativamente sencillo, ¿no? Y entonces aquí era construir este site, ¿no? Y entonces ellos tenían que empezar analizando lo que había, después lo valoraban, luego hacían una propuesta, y aquí utilizábamos los foros de Moodle en abierto. Cada pareja escribía lo que querían hacer, yo les daba, los sancionaba positivamente,
¿vale? Y aquí luego venía la parte de referees, en los que ellos se revisaban entre ellos, que es muy importante, ¿no? Entonces ellos colgaban un borrador y varios estudiantes revisaban el texto y les daban opciones de mejora. Entonces trabajamos primero con Wikispaces, que luego pues no funcionó, se estropeó, luego pasamos a hacerlo en Moodle y ahora pues lo hacemos en el Drive. Es probablemente lo más fácil, ¿no? Y ya voy acabando. Entonces, la tarea final, aquí veis ejemplos de corrección, ¿no? De distintos alumnos que se van ofreciendo. Veis cómo se manejan dos lenguas también. Esto me parece muy importante también. O sea, esta idea de que vivimos en un mundo monolingüe es totalmente falsa. O sea, la sociedad de bilingüismo, de investigadores del bilingüismo, consideran que una tercera parte de la población del planeta es bilingüe, una tercera parte. Y algunos libros de enseñanza de lenguas defienden que el 70% de la población aprende una segunda lengua en algún momento de su vida por distintos motivos y no necesariamente en un aula, sino que puede ser porque se ha tenido que refugiar en otro país, en Alemania viniendo de, pues no sé, de Jordania, ¿no? O de Siria, o porque pues tiene una pareja que habla otra lengua y para comunicarte con su mundo y con su familia aprendes esta lengua, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que plantear las asignaturas de manera monolingüe nos aleja de la realidad, ¿no? Y desde que yo tomé la decisión de que se manejan varias lenguas en el aula, puedes hacer los trabajos, si no son de lengua catalana o de lengua española, lógicamente, ¿no? En distintas lenguas, yo creo que ofrecemos una visión mucho más conectada con la realidad y creo que esto además aquí en Galicia tiene tanto sentido como en Cataluña, ¿no? Bueno, ya voy acabando. Entonces, la mayoría de los estudiantes consiguió un buen capítulo, desarrollaron el proceso completo, incluyeron referencias bibliográficas que había en Digo, no incluyeron muchos documentos de los que habían elaborado en el Pinterest, ¿no? Wikispaces fue terrible. Los referees no funcionaron tampoco tan bien como esperaba, también era final de curso, alumnos que acaban el grado, entonces tenían el trabajo final de grado allí, entonces hay otros factores que no ayudan, ¿no? Y la tarea final es que ellos, a partir de toda esta experiencia, tenían que hacer lo siguiente, tenían que ir a la red, tenían que entrar en Pinterest, tenían que entrar en Digo, tenían que entrar en el Moodle, tenían que recoger indicios de todo lo que habían hecho durante toda la asignatura, índices de participación, mensajes recibidos, capturas de pantalla, etcétera, todo, y tenían que presentarme un informe técnico de lo que habían hecho y lo que habían aprendido en esta asignatura. Y salieron algunos informes realmente muy buenos. Un informe técnico acaba siendo un documento bastante parecido a lo que es un artículo en Nature, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos. Y llegamos al final de toda la experiencia, donde sintetizo éxitos y fracasos. Entonces, cuando se crea una asignatura nueva en mi universidad, normalmente son 2 profesores o más los que tienen que diseñar la tarea, tienen que ser profesores seniors y tienen que presentar el proyecto al decanato, ¿no? Y el decanato lo aprueba, ¿no? Entonces, en este caso lo hice bastante solo porque era una asignatura optativa, había muchas asignaturas, era más complicado implicar a mucha gente, pero yo recuerdo que la decana me felicitó y me elogió de una manera, yo quería venir como estudiante en la asignatura de venga, ¿qué me dices? Pero bueno, lo agradecí muchísimo, ¿no? Y la producción al final ha sido bastante buena, la redacción multimodal y diversa plurilingüe también, la integración de todos los elementos, bueno, unos mejor que otros, pero los estudiantes no valoraron muy positivamente la asignatura. En la evaluación final que se escribe, no dijeron que les había entusiasmado, estaba por debajo de la media del departamento y del grado, ¿no? Algunos se quejaron abiertamente de que había un abuso de tecnología, que era terrible tener que crear perfiles en cada uno de estos lugares, claro, de modo que yo al final, no solo por eso, pero por otros motivos acabas diciendo, bueno, la tecnología pues no es la solución, tampoco es el problema. La tecnología está.
Entonces tú tienes que manejarla y es mejor. Yo creo que como docente universitario, aunque mi asignatura no sea de tecnología, tengo el compromiso de preparar a los estudiantes para el futuro. Y entonces eso implica que sea más tecnológico. Si no incluyo tecnología, les estoy preparando para el pasado. Este es mi punto de vista. Pero pensar que por añadir un Kahoot los estudiantes van a estar más divertidos y les va a interesar demasiado más, no sé qué pensaréis, pero a mí me parece ingenuo por nuestra parte. Por nuestra parte. Entonces no es tan fácil, ¿no? Y muchas gracias. Ao profesor Daniel Castaña. Agora, se queredes alguna pregunta, pois este é o momento. Algún comentario? A ver, paso. Hola, buenos días. Vale. Sin duda alguna, interesantísima conferencia. Una cuestión. ¿Y aquí cómo juega la evaluación? Quiero decir, ¿cómo? En la evaluación de todo ese volumen de trabajo, todas esas herramientas, todo lo que se genera, porque evidentemente hoy el alumno de hoy en día, en fin, es una persona polemista en cuanto a... y busca que tú le fundamentes la evaluación. ¿Cómo evaluamos todo eso? Mira, en la asignatura que he utilizado como ejemplo, la última, la más larga, era relativamente sencillo porque prácticamente todo lo que hacían los alumnos dejaba rastros en la red. Y el informe final lo que pedía es que ellos recogieran todos estos rastros, ¿no? Entonces creo recordar que la evaluación era como del 50 al 60% el informe, pero entendiendo que ya se recogía lo que habían hecho allí. Luego había pues un 30% que podía ser la calidad de la redacción, entendido como si realmente era clara, etcétera, etcétera, correcta, etcétera, coherente. Y luego había un 10% quizá de autoevaluación, pero la idea sería esta, ¿no? Entonces, ¿el examen teórico No soy partidario de esto. Yo creo que hay que ofrecer instrumentos muy diversos y que tenemos que ver esto desde la perspectiva del alumno, ¿no? Me parece una barbaridad que no sé cuántas asignaturas cursáis al mismo tiempo en un semestre. 6. Claro, hacéis 6 exámenes finales en una semana o en 2 semanas, ¿no? Me parece terrible, ¿no? Y también creo que es una experiencia evaluativa muy limitada. Pero, por ejemplo, hacer 6 portafolios para 6 asignaturas diferentes al mismo tiempo es peor todavía. Un portafolio lo tienes que ir trabajando a lo largo del curso, ¿no? Entonces yo creo que el secreto es conseguir que el alumno en cada trimestre o en cada semestre, en vuestro caso, pues tenga formas de evaluación alternativas y que en algunas asignaturas haya exámenes finales tradicionales, clásicos, teóricos, y que luego en otras asignaturas trabajen con portafolios o con otros sistemas de evaluación. Yo creo que es una experiencia mucho más rica, pero no estoy para nada en contra de los exámenes teóricos. Estudiantes, venga, alguna pregunta sexy. Hola. Mira, yo tenía también algo relacionado. ¿Cómo haces en un sistema como ese con los alumnos que se quedan descolgados? Es decir, un alumno que, por lo que sea, incluso por una buena razón, vamos a poner una buena razón, una enfermedad o algo, se queda descolgado de un sistema como ese. Por lo que yo veo, ¿cómo consigue? Es decir, ¿lo damos por perdido? Gran pregunta, para lo que no tengo muchas buenas respuestas. Yo creo que aquí hay que distinguir claramente qué ha pasado, ¿no? Lo cual no es fácil siempre, ¿no? No es fácil. Te voy a poner un ejemplo dramático que tuve y la solución que me gusta. Un ejemplo bueno, ¿no? En otra asignatura que se trabaja de manera cooperativa por equipos, ¿no? Yo tenía la segunda asignatura, ellos con los equipos empezaban en la primera, cuando empezaba el grado,
y yo llegaba con otra asignatura que era de discurso y educación, y entonces yo mantenía los grupos de estudiantes, de 4 estudiantes, ¿no? Entonces al principio de curso vino una chica y me dijo, mira que yo no tengo equipo. Yo, ¿cómo que no tienes equipo? Sí, yo estaba en un equipo en la primera asignatura, pero uno lo ha dejado, el grado, y otros 2 se han ido y yo me he quedado sola. Yo digo, pero esto... Entonces yo averigüé, hablé con las 2 chicas y las 2 chicas muy sinceramente me dijeron que no querían hacer equipo con la aludida porque tenía muy bajo nivel y les hacía bajar la nota de los trabajos en equipo, ¿no? Y dije, ¡ah! ¿Qué haces ahora? Problema típico, conflicto típico de aprendizaje cooperativo, ¿no? Y entonces, después de pensarlo y de ver posibilidades, que tampoco eran muchas, porque claro, los equipos ya estaban organizados, ¿no? Una opción era plantear en público la cuestión, pero eso es quizá terrible, además de humillante para la aludida, ¿no? Entonces, al final decidí hablar con las 2 chicas que habían dejado el grupo y hacerles una propuesta. La propuesta era la siguiente. Mirad, yo os propongo lo siguiente. Os propongo que hagáis equipo con esta chica, que seáis 3, un equipo de 3. Yo os garantizo que si los trabajos de ella y los trabajos que firmáis los 3 no son buenos, la parte de ella o lo que haya ella no os va a perjudicar a vosotras en vuestra nota final. Y en cambio os propongo que si conseguís que ella mejore, os voy a subir a vosotras 2 el trabajo, la nota final, que es aplicar aprendizaje cooperativo e interdependencia positiva. Y funcionó. Mejoró un poquito, tampoco tal, ¿no? Lo que a mí me sorprendió es que 4 años después me encontré a esta chica que lo tenía todo aprobado y realmente no tenía el nivel. Pero este es otro tema. ¿Más preguntas? Buenos días y gracias por la conferencia. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, no solo para docentes, sino también para alumnado. Y una cosa que me parece fundamental que has mencionado es que el grado de innovación docente es muchas veces penalizado en términos de evaluación por parte del propio alumnado, que carece de la formación para esa innovación, desde el trabajo cooperativo hasta el uso de nuevas tecnologías, pero es que además de carencia de formación hay escepticismo, que pagamos después en las evaluaciones finales del profesorado. Entonces, ¿hasta qué punto estamos gestionando ir todos por el mismo camino? Porque es bastante obvio que para actualizar, digamos, los conocimientos del alumnado con respecto a determinadas dinámicas de aprendizaje cooperativo, de nuevas tecnologías, de exposición en público, etcétera, estamos hablando de competencias transversales y no las distribuimos entre materias. Cosa que sí se hace en algunos centros, en la Politécnica de Valencia, por ejemplo. Y damos por sentado que el alumnado viene por defecto con una serie de formaciones específicas que no se dan por sentado en el bachillerato, pongamos por caso, porque eso ya será en la universidad. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Yo diría que no es un problema solo universitario, ¿eh? O sea, yo he hablado mucho con profesores de instituto, de secundaria, de ESO, de bachillerato, entonces es bastante habitual que te comenten que algunos alumnos, no hay que generalizar, pueden decir, bueno, en filosofía realmente trabajamos un montón porque es que tenemos este semestre o este trimestre tenemos 40 páginas de apuntes, ¿no? ¿Y qué tal en gallego? En gallego es divertido, sí, lo pasamos bien hablando, comunicándonos allí, etcétera, ¿no? Pero que es, en el fondo estamos diciendo esto, ¿no? Que muchas veces pues no somos solo los profesores los que tenemos dificultades para hacer innovación docente, sino que también son el resto de activos de la sociedad, los estudiantes y sus progenitores,
que tienen ideas muy tradicionales de lo que es enseñar y aprender, ¿no? Es así. Entonces, tú te partes, o sea, el tiempo, te partes todo para hacer una clase divertida, organizar un taller en el que les propones actividades, vamos a aprender a hacer distintas técnicas de creatividad para buscar ideas, vamos a trabajar en dinámica, entonces para hacerlo de manera rápida voy a utilizar metainstrucciones para controlar el grupo y tal, y entonces ves que unos pocos te comentan al final, dice, es que este profesor trabaja como si fuéramos alumnos de primaria, nosotros estamos en la universidad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que haga clases magistrales con un PowerPoint de 60 páginas? Pero luego vienen otros que me critican esto. Entonces, no es fácil tampoco, no es fácil. Yo creo que forma parte de nuestro trabajo convencer a los alumnos de que lo que estamos haciendo es bueno. O sea, todavía más trabajo. ¿Cómo lo veis los estudiantes? A ver, algún estudiante quere dar a súa opinión, que sería moi interesante para todos nós. Quen se anima? Aquí, vale. E ti tamén, logo vas ti. A ver. Hola. Bueno, esto es mi opinión, pero yo creo que a veces asumen de nosotros, de los estudiantes, que sabemos hacer bastantes más cosas de las que en verdad sabemos. Porque a mí me ha pasado, y sé que a más compañeros también, ¿no? De a lo mejor llegar a, aunque sea a primero de carrera, y de repente tener que tener unos conocimientos técnicos de cosas, sobre todo de cosas tecnológicas, porque con esto de ser nativos digitales parece que salimos todos de Harvard con un Mac. Y tampoco tanto. Por ejemplo, yo qué sé, edición de vídeo, de audio, o bueno, cualquier cosa, incluso hasta de diseño, que dices, yo esto no lo he visto en mi vida. Y claro, que parece que hay como este contraste de que se cree que venimos demasiado, o sea, como muy preparados en este ámbito, cuando nadie nos ha enseñado nunca nada, y muchas veces tiene que ser un aprendizaje que hacemos nosotros por nuestra cuenta, sin casi ninguna referencia tal. Y eso quería decir. Muchas gracias por Nada. esta intervención. Gracias. Hola. Bueno, pues a mí, sinceramente, yo siempre he sido muy crítica con todo el sistema educativo y a mí siempre me ha dado la sensación de que es eso, que muchos profesores proponen ideas nuevas, proponen clases mucho más interactivas, mucho más interesantes. También, por otro lado, siempre hay las excepciones de que tienes una expositiva de 1h30 en la que te están leyendo un PowerPoint y si eres como... Por ejemplo, yo soy una persona que entiendo mejor un PowerPoint desde mi casa, analizando y parándome yo en las cosas. Y es eso, o sea, para mí me parece que sí, muchos profesores proponen ideas muy nuevas, pero con métodos o con maneras que no son tan nuevas, en el sentido de, dicen, el examen no va a contar tanto, va a contar un 50%, y te voy a poner trabajos. Pero el problema es que te ponen trabajos y a lo mejor te ponen 5 trabajos que valen 10% cada uno, entonces tienes una carga de trabajos tremenda y también un examen final que te cuenta muchísimo. Y que si no lo apruebas, no apruebas, y que si no apruebas un trabajo tampoco apruebas. Entonces es genial hacer trabajos porque es eso, te quita mucho peso luego en el examen final, pero también hay que invertir mucho tiempo en todos ellos. Y en una asignatura no te importa, pero es eso, no tenemos una asignatura, tenemos 6. Y yo no pido, obviamente, no tenemos una carga tremenda de estudios, o sea, no es algo con lo que no podamos vivir, pero simplemente es eso, que a lo mejor se puede repartir un poco mejor. Es eso, me parece que proponen métodos muy novedosos, pero no proponen un cambio radical.
proponen un cambio progresivo y en ese cambio que va sucediendo, pues hay etapas en las que el trabajo no está bien repartido. Bueno, para los docentes tampoco es fácil. Ya. Yo no digo que sea fácil. Yo en ningún momento he dicho que sea fácil. He dicho que... Yo creo que tenemos que dialogar más. Sí. Entonces vosotros tenéis que utilizar vuestros representantes para hablar con el decanato y tenéis que presentar claramente en qué momento del curso o de todo el grado tenéis más trabajo y es difícil. Y yo creo que el profesorado tenemos que hablar más en conjunto, más allá de la asignatura de cada uno y negociar pues un volumen de trabajo adecuado y una diversificación de las tareas. Pero al final la cuestión acaba siendo la evaluación y las tareas que utilizamos para evaluar. Alguén máis? A mí sí que me gustaría plantearle una pregunta, sobre todo viendo esta metodología de trabajo, ¿no? Que resumía diciendo de que trabajaban explicando unos fundamentos y luego diseñando unas tareas y repartiendo estas tareas en grupos a la hora de realizarlas. A mí la pregunta que me interesa es saber hasta qué punto, trabajando de esta forma, se mejora el aprendizaje de los fundamentos, no de la tarea, porque sí es obvio que si repartes tareas, el alumno va a mejorar mucho el aprendizaje de la propia tarea, de hacer estas búsquedas, de hacer estos trabajos, pero hasta qué punto la realización de estas tareas mejora el aprendizaje del fundamento, porque en muchas disciplinas es muy importante no solo que se mejore la realización de la tarea, sino el fundamento, que el alumno adquiera más aprendizajes en contenidos y fundamentos que luego le van a proporcionar en el futuro ser más autónomo en la adquisición de otros aprendizajes. Buena pregunta también. Yo solo puedo responderte con mi opinión. Te puedo explicar un poco mi experiencia. Yo cuando llegó Boloña era el vicedecano de ordenación académica de mi facultad, de modo que me tocó pues gestionar todo este cambio en la primera etapa, ¿no? Entonces yo tengo una imagen grabada aquí de cuando el gurú, bueno, le saco el tono irónico, cuando el profesor que se había contratado en mi universidad para proponer la innovación docente y el cambio a Boloña, pues vino a nuestra facultad a explicar cómo había que hacerlo y nos planteó este cambio, ¿no? Y entonces yo me puse bastante en contra. Dije, me parece muy difícil que podamos hacer lo mismo con la mitad de horas de clase, organizándolo de esta manera. Y yo creo que bueno, pues presenté mucha resistencia, ¿no? Y al final llega un momento que dices, bueno, el rectorado quiere que se haga así y entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces pues hicimos el cambio con dificultades y los alumnos valoraban mejor la práctica. Los alumnos estaban más contentos. Los profesores, bueno, es tu trabajo, ¿no? Entonces haces lo que se establece, ¿no? Entonces poco a poco yo me he ido convenciendo que sí, que es mejor este cambio, de modo que soy un converso, ya sabéis que son los peores, los conversos. Pero sobre tu pregunta, yo te diría que muy probablemente la respuesta es no. O sea, estoy de acuerdo contigo con la presuposición que tenía tu pregunta de que probablemente con este método los alumnos, como mínimo en primera instancia, desarrollan mucho mejor las habilidades implicadas en la tarea en cuestión que se lleva a clase y cierta parte de contenidos fundamentales, pero no consiguen el nivel teórico que tenían antes los estudiantes cuando los evaluabas inmediatamente después de haber desarrollado la práctica de aula, que yo tampoco sé qué es lo que estos estudiantes 3 años después de haber hecho esta tarea recordarían de aquellos fundamentos. Yo recuerdo en algún momento que me dije, paradójicamente, es increíble, ¿no?
los estudiantes tienen muchos menos conocimientos sobre formas de cohesión y sobre anáforas y tipos de catáfora, que es un contenido específico de lengua, pero en cambio son mejores redactando determinados textos y utilizando estos procedimientos. Entonces ya la crítica viene más arriba, ¿no? Y no creo que haya que dejarla de lado, que es hasta qué punto realmente... Y no estoy en contra de la innovación docente, estoy a favor de la innovación docente, pero no estoy muy a favor de determinadas políticas que vienen del Consejo de Europa con un fundamento claramente neoliberal, y que se manifiestan pues, en determinados planteamientos de Bolonia o del marco común europeo de referencia para la enseñanza de lenguas, etcétera, que entienden los alumnos básicamente como futuros empleados, como consumidores de productos y servicios y que no tienen pues, una dimensión más humanista y más crítica. Pero eso ya nos lleva muy lejos, ¿no? A outra conferencia. Bueno, pois xa non temos máis tempo, xa nos estamos pasando sobre o programa previsto 5 minutos, así que imos deixalo aquí. Agradezo a vosa presencia e quedome con unha idea, isto que é importante tamén que podamos dialogar con todos vos, cos estudantes. Entón, bueno, daremos unha volta ao formato destas xornadas. Seguro que desde o CUFIE xa están pensando algo para que tamén podades participar e expresar polo menos unha vez ao ano a vosa opinión en un foro deste tipo, que penso que é moi bo para todos, para vos e tamén moi bo para nós, claro, porque ao final perseguimos o mesmo, verdade? Ben, e nada máis, un aplauso para o noso... Agora hai unha pausa ata as 12 e ás 12 pois retomamos a actividade.